Somos noticias, comentarios, información de primera mano. Somos la voz de un pueblo. Somos radiorepublica.do. Señores, y ya está con nosotros el doctor Franklin Montero. Fuerte el aplauso para el doctor Freddy, con ánimo. El doctor sabe que aquí somos comelones. Y llegó preparado. Señores, mire, estos científicos siempre andan con cosas que uno desconoce. Dice el doctor que este es un queso Pero rico. vegetariano. O sea, esto no está hecho de leche de vaca. No. ¿Está viendo? Esto es queso que no es queso. Un queso falso. Un queso falso. Pero está bueno. Está bueno. ¿Y de qué está hecho? ¿De soya, verdad? No. No. Tiene esencia de avena, tiene Acérquese al micrófono. esencia de avena, esencia de arroz, tiene proteína de garbanzos y proteína de guandules. Es altamente rico en proteína, no tiene lácteos. ¿Carbohidrato? Jimmy. Muy poco, va perfecto al intestino y no da dolor de cabeza. Mira, el queso es tan bueno que mira cómo está Bianca agachándosela a la cámara comiendo. Y no da dolor de cabeza. Y no da dolor de cabeza. No. Ay, Dios mío. Mira, y hablando de eso, Bianca, Respira, por Bianca. favor, respira. Jimmy, no me le enfoque a Bianca la cámara para que le dé chance de ella tomarse un vaso de agua y bajarse su queso. Aquí hay té. Es de menta y no tiene azúcar. Dios mío, pero el doctor vino hoy dispuesto a torpedear el programa. Vamos a hablar en el día de hoy, señores, aterrizando. Atención madres de todo el país. Esas madres que siempre están viendo que sus hijos siempre les duele la cabeza, siempre tienen un dolorcito de cabeza, ¿verdad? Una cefalea, como le llaman los médicos, una migraña. ¿Cuáles son las causas o las posibles causas de que ese hijo suyo le duela tanto la cabeza? ¿Será la tablet? ¿Será que coge mucho sol? ¿Por qué será? Vamos a hablar de ese interesante tema. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, estamos disponibles en el 809-373-6844 y la bienvenida oficial al doctor Franklin Montero con su queso ahí light. Ah, bueno. Gracias, doctor. Bienvenido una vez más. Gracias a ustedes por invitarme a su programa, de verdad que sí, muchas gracias y buen provecho. Federico me pidió de hablar de un tema que le es importante para las madres, porque cualquier cosa a las personas le da dolor de cabeza, en el sentido figurado, pero un dolor de cabeza real no es cualquier cosa. Cuando usted tiene dolor de cabeza y le piden lo que usted tenga, si usted está acostumbrado a tener dolor de cabeza fuerte, usted da lo que le pidan. A veces la gente dice, no voy a utilizar esta medicina porque es muy cara, mejor que me muera el dolor de cabeza. Digo, no es una persona que está acostumbrada a tener dolor de cabeza. Bueno, los dolores de cabeza o cefaleas, como decimos los médicos, es una de las principales causas de consulta en el mundo después de caries. La primera consulta en el mundo es caries, la segunda es dolor de cabeza. La tercera causa de consulta en el mundo son las crisis convulsivas. Pues las cefaleas, como decimos a los dolores de cabeza, pues son dolores de cabeza que tienen que ver muchas veces con migraña, otras veces no con migraña, otras veces con epilepsia, otras veces con procesos infecciosos, otras veces con otros problemas que están muy lejos del cerebro que afectan el cerebro. Entonces, cuando decimos dolor de cabeza porque un paciente tiene migraña, primero vamos a encontrar que el paciente tiene antecedentes familiares de que hace dolor de cabeza. O papá, o mamá, o abuela. Muchas veces los diagnósticos lo dan los abuelos. Dicen, no te preocupes, que ese muchacho lo que tiene es lo que a mí me da. Y a veces las madres, como era el caso de la mía, discutía con mi abuela, decía, usted no sabe de medicina. Y al final de cuentas tuvo que darle la razón. Sí, él tenía lo que tenía la abuela, migraña. Entonces, cuando decimos migraña, el término migraña se refiere al griego hemicranion. Y de hemicranion se deforma el vocablo a migraña. Y hemicranion significa la mitad de la cabeza, un hemicráneo. En un principio se creía que solamente la migraña podía dar de un lado de la cabeza. Decía, es frontal, es temporal. Hoy se sabe que puede ser de cualquier lado, que puede ser de toda la cabeza o lo craneano,
que puede ser inclusive sin dolor de cabeza. Hay dolor de cabeza, hay migrañas sin dolor de cabeza, que puede ser abdominal. Hay equivalentes migrañosos que, vamos a decir, los pacientes tienen que tuercen el cuello, hacen tortícolis paroxística, o hay dolores de cabeza que son abdominales puramente, que tienen náusea, que tienen vómito, que tienen dolor abdominal, que a veces se mejora cuando vomitan, a veces no. Hay equivalentes de migraña que son los vómitos cíclicos, son pacientes que comienzan a hacer crisis de vómito, que no ceden con nada, que hay que hospitalizarlo, que hay que hidratarlo, y ese es otro tipo de migraña que se llama vómito cíclico, entre otros. Realmente, fuera de lo que son las migrañas, ¿por qué usted tiene que consultar de emergencia si su hijo tiene dolor de cabeza? ¿Qué características usted debe vigilar? Número 1, si es un dolor que le despierta. Número 2, si es un dolor que empeora cuando el niño está en reposo o cuando el niño tose. Número 3, si se acompaña de vómitos, sobre todo de vómitos que se van lejos, nosotros decimos vómitos en proyectil, si se acompaña de fiebre, si a pesar de darle analgésico no cede y si en algunos casos se empeora con el ejercicio o el movimiento. Esos son signos que usted tiene que tomar en cuenta para irse inmediatamente a emergencia y que en emergencia le digan, no, mira, no es nada, mira, lo que tiene es una sinusitis, porque hay otras características que uno tiene que estar claro que el paciente no tiene, que no tenga una infección en el sistema nervioso central o una meningoencefalitis o una meningitis, que no tenga tampoco un tumor cerebral. Volviendo a las migrañas, cuando decimos migraña, no lo decimos a la ligera. El paciente tiene que tener mínimo 5 eventos de dolor de cabeza en un año. El paciente debe de tener una duración entre, vamos a decir, 6 y 72 horas que persiste el dolor de cabeza a pesar del tratamiento. ¿Cuántas horas, doctor? De 6 a 72 horas. Es decir, hay pacientes que pueden tener dolor de cabeza que durante 3 días no se le quita por completo. Puede mejorarse un poco con el tratamiento que le dan, el ibuprofeno, el acetaminofén, pero no se va por completo. Generalmente se acompaña de molestia al ruido, que es la fonofobia, molestia a la luz, que es la fotofobia. A veces se asocia a vómitos y a náuseas. ¿Por qué es importante nosotros identificar la causa de dolor de cabeza? Evidentemente tenemos que saber si el paciente no tiene un problema cardíaco, porque a los niños también pueden tener problemas cardíacos que dan dolor de cabeza. A los niños les sube la presión arterial también. Los niños pueden tener problemas del corazón, congénito no. Los niños pueden tener alguna deformidad en la columna cervical que a veces se acompaña mucho de dolor de cabeza. Los niños pueden tener un problema de los ojos, es decir, necesitar espejuelos o necesitar lentes. O los niños pueden tener cualquier otra condición lejos de la cabeza que se manifiesta por dolor de cabeza. Entiéndase, está iniciando un proceso infeccioso inflamatorio, tiene un virus y dentro del cuadro prodrómico pues viene dolor de cabeza. Por eso tenemos siempre que recoger los antecedentes de cómo, cuándo, por qué y cómo se empeora el dolor de cabeza. Doctor, ¿y la deshidratación? Sobre todas las cosas, la deshidratación es un tema importante porque si usted no está hidratado, su cerebro no está recibiendo suficiente sangre y si no recibe suficiente sangre, pues él inmediatamente se va a manifestar con dolor de cabeza. Entonces, sí, la deshidratación, la exposición a mucho sol, la exposición a ejercicios sin ingerir líquido, la exposición, como decimos nosotros, a golpe de calor, que es cuando la gente hace ejercicio en zonas muy áridas, vamos a decir, van a la playa, los ciclistas que se van montando bicicletas sin hidratarse correctamente, entre otras cosas. ¿Por qué yo le hablaba del queso ahorita? Porque se sabe que dentro de los factores que dan dolor de cabeza están las dietas. Y entonces hay factores que desencadenan a dolor de cabeza, que es una de las cosas que nosotros tenemos que identificar. No es solo dar el tratamiento, porque no estamos en nada dando un tratamiento si no buscamos una causa. Gente de que haciendo dieta intermitente, qué sé yo qué. Ayuno, no es Bueno, eso no es dieta, es un estilo. Eso es un estilo de vida y bueno, ya eso es diferente. Hay gente que le funciona muy bien y cuando lo hacen con supervisión médica, bienvenido, siempre y cuando hay instrucciones específicas de qué proteína, de qué carbohidrato, de qué grasa debe de estar tomando y demás. Entonces, aquí, para los dolores de cabeza, que son frecuentes, en este caso migrañas, hay factores desencadenantes como son el estrés, como es la dieta rica en lácteos,
la dieta rica en chocolate, la dieta que a veces Ahí es donde entra el queso, doctor. Que no es lácteo. Ahí la dieta que es rica en productos que son con muchos preservativos, con muchos colorantes, que están muy fermentados. Entonces, las migrañas no quieren nada con, vamos a decir, alimentos que no sean de fácil digestión. Entonces, por eso es importante. Si nosotros vamos a tratar a un paciente con dolor de cabeza, necesitamos saber por qué. Necesitamos saber qué tratamiento le damos durante tenga el dolor de cabeza, que es uno. O acetaminofén o ibuprofén. Si no le funciona, pues puede dar ketorolaco, entre otras marcas. Pero entre un dolor de cabeza y otro, si son muy frecuentes, tenemos que saber por qué lo está haciendo. A ver, indicamos al paciente que haga como si fuera una bitácora, un diario de sus dolores de cabeza. Y luego revisamos eso con detenimiento para saber por qué lo hace. Por ejemplo, cuando hago dolor de cabeza, el día anterior, desde 24 horas antes de tener el dolor de cabeza, yo reviso y voy viendo qué ingerí, qué hice, qué comí, qué no comí, a qué lo asocio. Y me permite muchas veces identificar la causa del dolor de cabeza. Por eso muchas veces los lácteos o los productos fermentados tienen mucho que ver con los dolores de cabeza. Por eso los quesos, mientras más amarillo, mientras más colorante tiene, mientras más envejecido es, más posibilidad de dar dolor de cabeza. Recordarle, Bianca, a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Franklin Montero, médico pediatra, ¿verdad, doctor? Pediatra, neurólogo, sí. Nos pueden contactar al 809-373-6844. Estamos a través de Clave 95.9 FM, a través de todas nuestras plataformas digitales. Doctor, en ese tema, usted sabe que la población es muy asidua a automedicarse. Usted habla de que ustedes como especialistas, antes de tomar una decisión o que tomen algún medicamento, tienen que saber las causas del por qué. Entonces, ¿qué tan peligroso es esto de automedicarse? Y más con los niños, que son más sensibles. Generalmente las madres conocen a sus hijos. Y si son madres que tienen experiencia, porque han tenido más hijos, pues saben manejar situaciones antes de llegar al doctor. Pero en aquellas madres que no tienen ese nivel de instrucción o que no tienen un familiar que lo oriente, lo recomendable es que consulte un facultativo en un primer tiempo. Es decir, ¿por qué le da dolor de cabeza? Me pongo en contacto con mi médico de cabecera, que sería su pediatra, para que le dé instrucción. Ahora bien, independientemente de que usted sea madre primeriza o de que no lo sea, ¿cuándo alertar e ir al médico si el dolor de cabeza no mejora con el uso de acetaminofén a dosis correcta, por peso del paciente? Si el dolor de cabeza ha despertado a mi niño, si el dolor de cabeza es muy pulsátil, se asocia a irritabilidad, se acompaña de fiebre y se acompaña de vómitos. Entonces, si el paciente tiene estado de postración general, es decir, si es un dolor de cabeza que conforme pasa el tiempo y a pesar de usted haberle medicado con los medicamentos de primera línea como son acetaminofén, Winazor o ibuprofén, usted encuentra que el paciente empeora. Entonces son signos que usted tiene que ir corriendo por emergencia, ni siquiera con el pediatra. Que vaya por emergencia, que la emergencia contacte a su pediatra y que determinen si usted no tiene un proceso infeccioso que está causando el dolor de cabeza, que no tenga alguna infección a nivel del sistema nervioso central, que no tenga alguna infección sistémica, como decimos cuando hay una sepsis, que no tenga una neumonía, que ahora está tan frecuente, que no tenga una gripe mala, entre comillas, y que eso sea lo que esté generando alteración a nivel de dolor de cabeza. Ahora nosotros tenemos una serie de casos de niños que pueden venir con dolor de cabeza asociado a encefalitis autoinmune. Encefalitis autoinmune es que tu cuerpo hace anticuerpos contra un germen que lo invadió y ese anticuerpo, aparte de atacar el germen, ataca tu sistema nervioso central. Y entonces muchas de esas encefalitis autoinmunes son de difícil tratamiento, a veces de un pronóstico un poco reservado porque se complican rápido y muchas comienzan con dolor de cabeza y cambio de conducta que no es para nada acostumbrado en el niño, inclusive con cambio en el discurso, que es un discurso que es completamente incoherente y con cambio en las emociones,
que los niños tienen emociones que no están adaptadas a la situación que están viviendo en ese momento. Justamente le iba a preguntar eso, que si eso también altera el comportamiento y la conducta del niño, cualquiera, o que puede ser una alerta. Si el niño cambia de conducta o vemos algo raro en su comportamiento, eso puede tomarse en cuenta como una alerta. Completamente, completamente. Hay pacientes que hacen, en este caso, encefalitis autoinmunes, que no es el tema, pero lo cuento, que inician dolor de cabeza, y yo he tenido casos de madre que dicen y comienza a decirme una serie de cosas que no pasaron. Comienza a decirme que pasó ayer en la escuela, cuando voy a averiguar en la escuela eso no pasó. Comienza a decir que aquí en la casa hizo una cosa que no pasó. Comienza a decir cosas que yo le dije que no le dije, y lo dice con una claridad y con una, vamos a decir, certeza de que quien no lo ve piensa que yo le estoy ocultando información, y realmente son cosas que no pasaron. A veces se desorienta en tiempo, a veces se desorienta en espacio, pero el común denominador aquí es el dolor de cabeza y el cambio en el comportamiento, en la emoción. Cuando hay una emoción que no es adaptada a lo que está pasando, entonces usted tiene que ser pila. Muchas veces las madres llegan y dicen, doctor, traigo a mi hijo porque no es mi hijo. Si una madre le dice eso, corra, porque ya saben. A veces dice, ¿cómo que no es tu hijo? Dice, él no es así. ¿Qué tiene? No sé, se lo traje para que usted averigüe. Cuando te dicen eso, ponte las pilas, porque conocen mucho a sus hijos y generalmente son casos que van un poco más allá de lo común, y tú tienes que estar claro cuál es la causa por la que el paciente hace eso. Una de las mayores causas que los padres acusan, por decirlo así, de que a los muchachos les duele la cabeza es por estar tanto tiempo pegado de la pantalla. Sí, sí, eso pasa mucho. Están exponiendo de manera excesiva a los dispositivos, a los celulares, a la tablet, a la computadora, a la televisión, a los juegos de video. Entonces gastan mucho tiempo. Eso puede dar problemas de refracción, o sea, dificultad para tú enfocar, pero también puede dar cansancio y a nivel de lo que es fatiga. Y además, si tú tienes sobreexposición a dispositivo y aparte de eso, aislamiento y dependencia, entonces ya tú estás hablando de otra cosa, porque puede tener dolor de cabeza, secundario a eso puede tener adicción a dispositivo, y aparte de eso, pues entonces también puede tener algún cuadro depresivo que los pacientes pueden estar enmascarando, intentando conectar con la realidad a partir de un dispositivo y no ellos mismos. Muévanse con atención cuando vean que los niños no quieren salir de la casa y todo lo hacen a través de la tablet o del juego de video. ¿Y la adicción a los dispositivos, eso también puede provocar dolor de cabeza, doctor? Sí, pero es más grave porque aparte de, como tal, una adicción es una adicción. No le permite tener una calidad de interacción correcta con sus pares. No quieren salir. Lo que quieren es estar todos jugando o por redes sociales, o subiendo contenido de plataformas tipo TikTok, o mirando cosas a veces que no son las más adecuadas para sus edades, o contenido adulto porque tienen acceso a una tablet que no tiene filtro de padre, y entonces ahí tienen que estar muy, muy alerta los padres. Los niños están diseñados para interactuar con el ambiente. Que utilice la tablet para hacer una tarea es diferente. Que no juegue, que no salga, que no interactúe con sus pares, eso es grave. La tablet de manera puntual para hacer tareas, jugar, buscar información y ya. Pero lo demás, el niño necesita interacción. Si el sistema nervioso central no interactúa con las otras personas, no aprende. Doctor, nosotros los dominicanos tendemos a decirle a cualquier situación el mismo nombre. a gente que dice, yo estoy depresivo, pero no es depresivo, es una tristeza. Sí, en el caso de la migraña, ¿cómo usted, como profesional de la salud, realmente puede identificar que una gente tiene migraña de verdad y no un dolor de cabeza? Bueno, la diferencia es grande. Muchas veces la gente le dice, tengo jaqueca, porque no sabe lo que es migraña. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿por qué? Dice, me ha dado otras veces. Comienza igual. Siempre me da que siento antes de que venga como una penita en la cabeza, en la frente, en la parte occipital, en los ojos. Y después, conforme va pasando el tiempo, pues puedo tener náusea, puedo tener vómitos, y ya luego viene el dolor de cabeza, que es muy fuerte. Puede ser de un lado de la cabeza, o a veces cambia de lado, no siempre tiene que ser del mismo,
a veces es de toda la cabeza. Y generalmente cuando vomito se me quita o mejoro. Entonces ahí entra de nuevo el intestino. Hay estudios que dicen que muchos pacientes que tienen migrañas muy frecuentes, que se asocia a alimentos, se asocian a un déficit de una enzima que se llama diaminoxidasa, que es DAO, y no pueden digerir muchos alimentos. Y los alimentos que están muy elaborados y los alimentos que están muy fermentados, el intestino no lo puede procesar. Y en este caso la migraña sería, y el vómito sería una alerta para que tú elimines eso que tu cuerpo no va a asimilar, vomita, y muchos pacientes dicen que después de haber vomitado mejor. Entonces, por eso son casos aislados. Doctor. Lo que pasa es que yo hago la pregunta porque es que hay empleados que se aprovechan de eso y dicen que estoy malo, que tengo migraña y se quedan en la casa. Hay que preguntarle edad y sexo y hay que preguntar a qué se asocia, si es que ingirieron algún contenido alimenticio o bebidas que... Bueno, no digo alcohólica, bebidas, porque en un frasco de refresco te puede poner vodka y parece Sprite, pero es vodka. Sí. No sé si me voy a entender. Y luego te quejas al día siguiente de dolor de cabeza. Igual, hay a veces pacientes que no toman alcohol, pero cuando toman bebidas de botella, embotelladas, le da dolor de cabeza. Así sea refresco, así sea bebida carbonatada, así sea bebidas que tengan un Gatorade con colorante. Aquí los pacientes que tienen dolor de cabeza, estilo de vida, 0 colorantes, hidratación correcta, dieta rica en fibra, sacar el elemento que desencadena el dolor de cabeza. Si son los lácteos, reducirlos. Si son los quesos, reducirlos. Si son los productos con mucho preservativo, con mucho colorante, productos de lata, reducirlo. O sea, tienen que tratar de identificar qué le produce. Reposar correctamente, ingerir líquido correctamente. Colorantes en nada, ni en Pedisol, ni en Pedialite, ni en ninguna solución de rehidratación oral que vayan a utilizar, lo más clara posible. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que dicen, pero me estoy hidratando y tengo dolor de cabeza. Cuando miras con qué se está hidratando, bueno, es un Gatorade de naranja, un Gatorade rojo, que es su favorito. No, se está hidratando bien, pero el colorante no le va yendo bien. Bueno, recomendación final para los padres con este tema, con niños con migrañas y cefaleas recurrentes. No banalizar los dolores de cabeza en los niños. Lo mejor es una buena investigación. Y cuando tú tienes una buena investigación es, tengo que estar seguro si mi niña no tiene problema en la vista, si no tiene problema en el cerebro, si no tiene problema en el corazón, si no está haciendo alguna infección. Y antes de yo autocertificar que tengo la migraña, como le pasaba a mi tía o a mi tío o a mi hermano o a mi hermana, tengo que confirmar que no tiene ninguna otra cosa que asocia a la migraña. Porque atención, usted puede ser un paciente con migraña, un paciente que tiene cefalea, pero también usted en el camino puede atrapar cualquier cosa que además se manifiesta con dolor de cabeza. Pudiera ser, ahí está, más claro ni el agua. Mucha información valiosa nos ha dado el doctor en esta mañana. Y la gente, ¿cómo encuentra al doctor Franklin Montero? Bueno, yo tengo una oficina Centro Médico US, edificio Torre Azul. Tengo una oficina en Corazones Unidos, edificio profesional. Soy jefe de servicio del Hospital Robert Rick Cabral en Neurología. Y estamos tratando de convencer de que hagan una parte los fines de semana y que creen un podcast de información a la gente. Estamos en eso. Vamos a ver cómo nos organizamos y entonces vamos a ver. Mientras tanto lo tenemos fijo aquí todos los jueves en Radio República, doctor. Gracias por la invitación una vez más. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. Gracias. Jimmy. Síguenos en la red social de tu preferencia. Facebook, Twitter e Instagram. Observa cuando quieras las entrevistas y contenido especial de nuestro canal de YouTube. Somos radiorepublica.do, la voz de un pueblo.